Bienvenidos nuevamente, estamos charlando de bueyes perdidos, repúblicas platónicas y oficios poéticos con Mario Loriga. Mario, me estás contaste en el bloque anterior de tu nacimiento en Santa Rosa, en una cuna de larga prosapia, Nick. Sí, Nick. Y contaste también que estás a punto de cumplir 65 años, edad jubilatoria. No te veo muy jubiloso, pero es la edad en que supuestamente llega el júbilo, si no nos corren el... Que de ahí viene la palabra jubilado, ¿no? Claro, De júbilo. Júbilo de haber terminado de trabajar. ¡Ah, qué júbilo! Pero en realidad, en medio hay una parábola bastante extensa y vos no siempre has vivido en Santa Rosa. De hecho, no sé si no has vivido más tiempo afuera que acá, ¿no? No, he vivido más tiempo acá. Lo que pasa es que emigré un par de veces cuando era joven. Vos sabés que yo una vez fui joven. Yo creo que seguí siendo joven, pero bueno. Sí. Bueno, la primera vez fue cuando te fuiste a... Sí, pero mi ciática no me dice lo mismo. Bueno, la gente joven también tiene dolores. A Madrid me fui. A Madrid. Migré primero a Trelew, porque Trelew era en ese momento como un lugar que invitaba, tenía un montón de fábricas, pero después resultó una ciudad que no condecía el carácter, el humor de esa ciudad conmigo. Del 70, ¿no? Sí, 77. 76, mejor dicho, fines del 76. Y de ahí pasamos con mi ex mujer, porque yo tengo una ex mujer, o sea que alguna vez tuve una mujer. Bien. ¿No? ¿Vos también tuviste una mujer alguna vez? No uso el verbo tener para eso, pero han habido, sí. O sea, bueno, vos usás el ex. Sí, y bueno, y de ahí nos fuimos a vivir a Puerto Madryn. Porque yo soy poeta, pero he sido obrero muchísimas veces en mi vida, ¿no? Trabajé de obrero en mantenimiento eléctrico en la fábrica de Alvar, con una empresa que se llamaba Mixa. También fui pescador, trabajé en la pesca en la recolección de la vieira. La vieira es el simbolito de la Shell, ¿viste? Claro. Eso es una vieira, ¿no? Después trabajé en un barco pesquero también, y en boliches, en hoteles, muchas cosas. Después volví a Santa Rosa, trabajé de barman, de mozo, de pintor, de albañil, de qué sé yo, hasta que un día dije, bueno, loco, esta vida, bueno, esto ¿qué quiero ser yo? A ver, ¿qué es lo que me gusta a mí? Entonces dije, a mí lo que me gusta es la radio. Yo quiero trabajar en radio. Y tuve la suerte en ese momento de conocer una mujer que trabajaba en Radio Nacional, en la época de Alfonsín, año 85, y entré a trabajar en Radio Nacional como informativista. Sí, fue muy lindo. Fue muy lindo entrar a trabajar, más que nada en Radio Nacional, que era todo un símbolo para mí, por mi generación, por la generación a la que pertenezco, ¿no? Claro, claro. O sea, Radio Nacional era maravilloso. Todavía estaba la gente que había hecho el nombre de Radio Nacional, ¿no? Míguez, Galdín, Carlos Cuco, María Teresa Marconeto, de Petris, toda esa gente. María Teresa Marconeto estaba a cargo de la discoteca y era su feudo personal, pero allí estuvieron, todo el tiempo que ella estuvo allí, estuvieron los discos, ¿sabes? Estuvo todo intacto. Después, no se sabe. Yo empecé a trabajar en esa época, ¿no? Con Julio Heredia, de informativista, que era el tipo que agarraba ahí y juntaba los... tan viejo lo que estoy diciendo. La Teletipo estaba, ¿no? Claro, sí, la Teletipo. Entonces, ¿qué pasaba? Vos llegabas a las 6 de la mañana a la radio y te encontrabas con que había un rollo tirado en el piso. Todo lleno de noticias. Lleno de noticias. En algunos casos ilegibles. Sí, de todo tipo y naturaleza de noticias. Yo las cortaba y las clasificaba. Y una vez cada media hora iba y leía la noticia, ¿no? Informa Radio Nacional. ¿Y leías directamente de la Teletipo? Agarraba un cable cualquiera, más o menos los tenía ya preparaditos, los que a mí me parecía que eran noticiables, y lo leía, ¿no? Y de ahí
tuve el primer programa de radio junto con la chica esta, Olga López Bioca, que se llamaba Vía Libre. Y después hubo unos problemones tremendos ahí adentro, líos personales. Y bueno, los que estuvimos contratados nos rescindieron el contrato y esa misma tarde yo salí, me fui a Canal 2 y conseguí trabajo en Canal 2 de locutor. Tuve casi 13 años en Canal 2. Pero en todo ese término, bueno, yo te conocí a vos en aquella época, vos nos conociste a nosotros cuando hacíamos El Monstruo de la Laguna. Claro. ¿No? Mira vos. En Radio del Ciervo, que ni siquiera era Banda del Ciervo, era Radio del Ciervo, allá en Villa Alonso, ¿no? En un galponcito. Maravilloso. Épocas maravillosas, sí. Pioneras, épocas pioneras de la radio, ¿no? Porque era hacer radio, al mismo tiempo era hacer algo medio clandestino, porque las radios, estas FM no tenían habilitación, entonces era todo... Sí, pero lo clandestino, más allá de la habilitación, fíjate vos, que más allá de la habilitación, o del cable coaxil, o de la antena, de la torre, del equipo que tuvieras, qué sé yo, que lo revulsivo del momento, es decir, lo rebelde del momento era hacer radio, era la comunicación, era decir lo que vos tenías para decir, ¿no? Y vos sabés muy bien que en aquellos primeros programas de esa radio, Radio del Ciervo, se dijo cualquier cosa, ¿no? Sí. Excepto insultos y denigraciones, excepto el aspecto soez de la comunicación. Pero se dijo de todo. Era como una especie de destape que tenía que ver con la recuperación de la democracia. Es como la movida un destape tardío madrileña. fue, sí, pero sí. destape al fin y al Pero cabo. estaba ahí, digamos, qué sé yo, la figura de Enrique Sims, de la revista Cerdos y Peces. Leíamos mucho. Los fantásticos editoriales, había algunos que eran muy lúcidos de Enrique Sims. Y después estaba Dolina también como referente, Claro, mucha gente, me acuerdo. Dolina había aparecido un poco antes con La venganza será terrible, ¿no? Pero recuerdo que en aquel momento la radio era un galponcito, el galponcito de atrás. Tenía una estantería llena de frascos con tuercas y yo agarré porque los chicos, el único que tenía más o menos experiencia en radio era yo, el resto nunca había hecho nada de radio, ¿no? Era la voluntad de estar ahí, nada más. Entonces agarraban el micrófono tipo Frank Sinatra cantando New York, New York, ¿no? Y hacían radio con eso. Pero claro, vos sabés que si vas a hacer radio necesitas una mesa y necesitas un pie de micrófono para tener elementos para leer, etcétera, etcétera. Así que yo agarré un frasco que había ahí lleno de tuercas y le encajé el micrófono con el cable doblado y todo ahí y quedó como pie de micrófono para todo el tiempo que duró la radio allí. Alucinante. Ese fue el principio de la radio. Y yo lo que hacía, leía mucha poesía en el programa que hacíamos con Pim Vázquez, ¿no? Con Rubén Vázquez. En realidad, en todos los programas de radio que yo hice, leí mucha poesía. Siempre una de las directrices de mis programas de radio, que hace mucho que no hago ninguno, ha sido siempre la poesía, ¿no? Creo que la actividad social que yo he llevado a cabo en este pueblo ha sido siempre la poesía, desde aquellas viejas rondas poéticas hasta hoy en día, ¿no? Y después viene tu periodo europeo, que transcurrió entre Cerdeña, la tierra de tus ancestros por el lado paterno, y Barcelona, que acaba de sufrir un golpe duro, no sé cómo te ha pegado a vos. Un feo y asqueroso golpe. Déjame que hable un poquito del golpe de Barcelona. Yo he visto en los años que viví en Barcelona, y creo que cualquier pampeano, cualquier argentino que haya vivido allá, por ejemplo, cuando viene la guerra de Irak, que estaba Aznar en el gobierno, apoyándola fervientemente. El pueblo catalán levantarse y hacer unas manifestaciones tremebundas, unas manifestaciones pero impresionantes, bajo el lema en catalán "Aturem la guerra", que quería decir paremos la guerra, ¿no? ¿Qué nos han hecho los iraquíes a nosotros? ¿Por qué tenemos que ir a hacerle la guerra a los iraquíes? Ese era el planteo, ¿no?
Y he visto al pueblo catalán, al pueblo de Barcelona, hacer manifestaciones y manifestarse y solidarizarse todo el tiempo con este tipo de cosas, ¿no? Con el pueblo atacado. Sí, sí. O sea que esto que acaba de ocurrir, a mí No, hasta me parece no que es tiene una gollete. operación de falsa bandera. ¿Qué querés que No te tiene diga? gollete porque además uno va por el Born y está lleno de pakistaníes y obviamente, de marroquíes y de Y el Raval le dicen el el Rabalquistán, mira vos. Rabalquistán. El Sí, totalmente. Rabalquistán, sí. Es una cosa muy difícil de digerir. Y la Rambla, donde hicieron el atentado, es una vereda muy ancha, que tiene 2 callecitas a los costados. Vos la conocés, sabés que por ahí pasa. Sí, sí, muchos turistas también, ¿no? O sea, que Sí, meter muy una combi posiblemente. ahí a todo trapo, ¿viste? Es absolutamente criminal, ¿no? Me molesta mucho que hayan hecho eso. Con la gente, que se la pongan a la gente, ¿no? Porque decir, bueno, fue una institución, un cuartel, el ministerio, que bueno, no es que lo aprobamos, pero estás apuntando a los responsables, a los que idean las cosas, pero a la gente que va por la calle. Es como si para quejarte del gobernador agarrás un auto y te metés en la plaza cuando está llena de gente y matás un montón de gente. ¿Qué tiene que ver? Nada. En este caso es lo mismo. Pero bueno, yo recuerdo haber llegado a Italia en el 2002 con el principio del euro. Todo el mundo desconfiaba del euro. Y ya en el 2002 te dabas cuenta de que aquello era un cartón pintado. Primero porque, por ejemplo, el día anterior, el 31 de enero del 2001, que fue el último día de vigencia de la lira, por ejemplo, y de las monedas nacionales, a los italianos le dijeron, mañana el euro va a costar 1.000 liras. Y se acostaron con que al otro día el euro salía 1.000 liras. Y al otro día el euro salió en 1996. En España les dijeron, mañana el euro va a costar 100 pesetas. Y al otro día el euro costaba 166. ¿No? Entonces, claro, el café que costaba 1.000 liras te lo cobraron en 1 euro, pero ya no era 1.000 liras, eran 2.000 liras. Y a partir de ahí uno empezó a ver de que las cosas nos iban bien. El sistema sindical en España no era el argentino, no se parece en nada. Los reclamos políticos y etcétera, no pasaba nada. Lo que sí que allí hay una cultura ancestral que viene de siglos y siglos y siglos de la misma gente en el mismo lugar, ¿no? Nosotros, tal vez dentro de otros 500 años, tengamos una cultura distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Que será por la acumulación de generaciones y las experiencias que se van transmitiendo de unas a otras. Porque, por ejemplo, ahora nosotros tenemos nada más que 30 años o 30 y tantos años de educación democrática en lo que a régimen democrático, que vamos de una elección a la otra sin la interrupción del golpe militar. Recién ahora, como pueblo, como sociedad, estamos empezando a cobrar una cultura democrática, ¿no? Asentada en los años que venimos practicándola, porque hasta aquí los argentinos y en general los americanos del sur siempre interrumpido, ¿no? Tenemos un proceso democrático, ¡pum!, golpe de Estado. No sabíamos bien cómo se desarrollaba y todo eso. Todo esto que te estoy diciendo se trasluce en la poesía, se trasluce en el arte. Se pinta, se actúa, se baila, se hace música, se hace poesía, se escribe en las paredes, en los baños, ¿no? La cultura se refleja hasta en la manera que podamos los árboles, en lo que hacemos con las casas viejas, en lo que hacemos con los edificios, en lo que hacemos con los monumentos, con las cosas que consideramos que empiezan a formar un perfil cultural e ideológico. La cultura está en lo que hacemos con la herencia que tenemos de los pueblos originarios, cómo los tratamos, en qué
en qué grado de aceptación y de respetabilidad colocamos no solamente a los pueblos originarios, a los inmigrantes, ¿no? Bolivianos, paraguayos. La cultura pasa también, no por ir a la escuela, sino por lo que vas aprendiendo. El arte en especial, que suele decirse, sí, porque la cultura, y se hablan nada más que del arte. Y en realidad el arte forma parte de la cultura, es un renglón de la cultura, no es la cultura. Porque voy a decir una frase remanida, pero cultura es entrar al almacén y decir buen día, ¿no? O decir hasta luego cuando te vas. Algo que, mal que mal, se practica todavía en este lugar. ¿Hacemos otra pausa, Mario? Ya lo sabía. Ok, ya venimos.